Eclesiastés capítulo 7, versículo 13. Ese es el versículo de memoria. Vamos a repasarlo, hermanos. Recuerden que, ya se había anunciado este versículo hace unas semanas atrás. Tuvimos varias semanas que no vimos este tema, pero vamos a continuar con este tema de Eclesiastés. ¿Recuerdan lo que quiere decir la palabra Eclesiastés, hermanos? El predicador, ¿verdad? El predicador. Entonces, estamos hablando acerca de este libro que es un libro muy interesante porque este libro está describiendo la vida debajo del sol, sin tomar en cuenta la eternidad y muchas veces sin tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos la vida desde esta perspectiva la está viendo el predicador, ¿verdad? Una vida terrenal, una vida debajo del sol, una vida llena de ciclos. Y una vida así, muchas veces, ¿verdad? Es una vida que no se le encuentra sentido, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a seguir con este tema, pero vamos a ver si alguien se aprendió el capítulo 7, versículo 13. Vamos a leerlo todos juntos, dice así: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Exacto. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Ese es el versículo de memoria. ¿Alguien se lo aprendió, hermanos? ¿Lo quiera decir? Yo entiendo que pasaron 2 semanas, ¿verdad? Pero aquí nuestro hermano Alejandro, de pie, póngase de pie, hermano, y nos dice exactamente, hermano. Eclesiastés 7:3. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Muy bien, gracias, hermano Alejandro. Entonces, hermana Francis. Perdón. Yo vi que levantó la mano, ¿verdad? Bueno, por ahí, hermano, ¿tienes la presentación ahí? Eclesiastés, palabras de sabiduría. Palabras de sabiduría. El título principal del estudio es Palabras de sabiduría. En este estudio estamos abarcando 3 libros: Cantares, Proverbios y Eclesiastés. Estamos en la última parte de este estudio, que es el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Estamos llegando, hermanos, a la lección 10 y vamos a continuar, ¿verdad? Quería darles el versículo de memoria que aparece ahí en la presentación, el versículo de memoria para la próxima semana, ¿verdad? Para que usted lo vaya aprendiendo. Ahí, ahorita que llegue la presentación, hermanos, ahí que se proyecte, usted va a ver el versículo de la próxima semana. Amén. Anótelo para que usted lo pueda aprender y lo pueda traer listo, ¿verdad? Al servicio. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a entrar a esta lección, ¿verdad? Para saber qué es lo que hemos venido viendo sobre el libro de Eclesiastés, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hace 8 días, hermanos, hace 8 días, la última lección, estuvimos hablando sobre la futilidad de la vida. Futilidad de la vida. Regrese ahí al libro de Eclesiastés. Eclesiastés. Estuvimos abarcando, ¿verdad? Los capítulos 3, 4 y 5, ¿verdad? Miren nada más el capítulo 5, versículo 8. Dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto. Y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce
es al sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, dice, pero el rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su mano, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Ese también es un gran mal, como vino, así también debe volver, así también haya de volver. Y de aquel que le aprovechó trabajar en vano, además de eso, todos los días de su vida comerá en tinieblas, mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno, ¿qué dice? Del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol. Todos los días de su vida que Dios le ha dado, ¿qué dice? Porque esto es, mire el versículo 19, asimismo a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, y le da también, ¿qué dice? Y tome su parte, y goce su trabajo. Mire, esa frase es importante, hermano. Dice, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Entonces, vamos a ver, hermanos, el día de hoy, el título de esta lección es las desigualdades de la vida. Las desigualdades de la vida. Eso es lo que el título de esta lección, la lección número 10. Ya dijimos el versículo de memoria, que es el capítulo 7, versículo 13. Y vamos a ver que el propósito de esta enseñanza, hermano, es que los creyentes, después de estudiar el libro de Eclesiastés sobre el propósito de la vida, puedan guardar una actitud correcta hacia las desigualdades de la vida. Que el creyente pueda guardar una actitud correcta hacia las desigualdades de la vida. Es decir, que nosotros como cristianos, hermanos, nos vamos a enfrentar a estas desigualdades. Vamos a encontrar que en la vida, pues nos vamos a encontrar con injusticias. Nos vamos a encontrar, hermano, con muchas veces vamos a darnos cuenta, hermano, que no vamos a tener quizá lo que otros tengan. Aún así trabajemos demasiado. Pero acuérdese que el predicador está viendo todo desde la perspectiva humana, hermano. Porque desde la perspectiva humana, las desigualdades de la vida, hermano, nos llevan a querer no vivir. ¿Para qué vivir? ¿De qué vale? Mira cuánta injusticia, mira cuánta desigualdad hay. Y a veces, hermanos, nos llevan a querer, ¿verdad? Renunciar, a querer hacer a un lado la vida. Entonces, cuando usted toma una actitud correcta, es porque usted va a entender, hermano, que Dios hace la diferencia en su vida. Usted tiene una perspectiva diferente de la vida, porque usted no está limitado a la vida debajo del sol. Hay una eternidad con Dios. Amén, hermanos. Hay una vida eterna. Ahora, el predicador escogió como metas, fíjese, en su vida, la adquisición de riquezas, sabiduría, buen éxito y placer. Estaba procurando probar por medio de estas metas que se podía satisfacer el anhelo inherente a cada ser humano. El deseo de encontrar el propósito de la vida. Su conclusión, con la cual comenzó a escribir este libro, fue que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Es decir, que una persona encontrando todo esto no trae satisfacción a su vida. La riqueza no trae satisfacción, la sabiduría no trae satisfacción, el placer no trae satisfacción. Él dice que el rey tuvo todo esto en su vida y terminó diciendo, todo es aflicción, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todo eso es algo hueco, es pasajero, es vanidad. Todo eso pasa.
Y nada hay en esta vida, hermanos, que pueda satisfacer al hombre completamente. Estamos hablando de la vida debajo del sol sin Dios. El predicador encontró que así el hombre se llene de bienes, se llene de lujo, se llene de placeres, se llene de sabiduría, nunca estará satisfecho. Entonces vamos a ver en el capítulo 6 y capítulo 7, el predicador sigue hablando sobre las riquezas, la esperanza, la sabiduría y la insensatez, sacando a la luz más evidencias de que la vida es fútil y vana. Y hermano, eso debería a nosotros como cristianos, ¿verdad?, ayudarnos a entender, hermano, la bendición que es tener a Cristo en nuestras vidas. Amén. Recuerden este pasaje, hermanos, si lo puede memorizar, memorícelo. Mire Eclesiastés 3:11. Cuando usted recibe a Cristo como su Salvador, cuando usted viene al conocimiento de la verdad, mire, la vida tiene otro sentido. Amén. Y nosotros podemos atestiguarlo, hermano, dando nuestro testimonio. Ahora que estamos en Cristo, ¿cómo ha cambiado nuestra vida? ¿Cómo vivíamos antes de venir a Cristo? ¿Cómo vivíamos? Entregados a los placeres, entregados a cualquier cosa, hermano. ¿Y nos trajo satisfacción? No, todo eso fue vano. Amén, hermanos. Entonces, ahora que estamos en Cristo, nosotros vemos la vida desde otra perspectiva, porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y ahora nosotros vivimos a la luz de esa eternidad. Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice la Biblia: poned la mira, en las cosas de arriba. Vamos a leerlo, hermano. Por ahí bien importante, hermano, que si usted lee este libro de Eclesiastés, hermano, sin tomar en cuenta esto, hermano, usted sale desanimado leyendo Eclesiastés, porque ¿de qué sirve vivir? Mejor me sería estar muerto. Porque así lo afirma el predicador, pero él lo está afirmando sin tomar en cuenta a Dios, hermano, sin tomar en cuenta la eternidad, sin tomar en cuenta una vida sin Dios. Una vida solamente está el placer, el dinero, la sabiduría, y limitándonos a todo esto no nos va a traer una verdadera satisfacción. Amén, hermanos. Espero que usted pueda, a la luz de esto, ¿verdad?, interpretar el libro de Eclesiastés. No leímos 3:11, hermano, disculpen, voy de pasaje en pasaje. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Qué tremendo pasaje, hermanos. Ahora vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 1. El cristiano es llamado, hermano, a vivir a la luz de la eternidad. El cristiano es llamado a vivir desde otra perspectiva. Porque si usted vive desde una perspectiva terrenal, entonces usted se va a limitar a ciertas cosas en su vida, hermano. Miren lo que dice aquí. Estamos en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Y mire cómo lo pone aquí el apóstol Pablo. Si pues habéis resucitado con Cristo. O sea, esto es para, si usted es salvo, si usted tiene la vida eterna, si usted ha resucitado con Cristo, si realmente ha sucedido eso en su vida, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
¿Qué son las cosas de arriba, hermano? Podemos interpretarlo como las cosas espirituales. Podemos interpretarlo como las cosas eternas. Son dos cosas que si usted vive su vida desde una perspectiva espiritual y desde una perspectiva eterna, cambian las cosas. Porque ahora lo terrenal deja de tener cierto valor. Ahora lo espiritual pasa a ser más importante. Lo eterno pasa a ser más importante y nuestra escala de valores cambia, nuestras prioridades cambian, hermano, cuando nosotros vivimos una vida cristiana a la luz de lo espiritual y a la luz de la eternidad. ¿Se acuerda de esa persona que estaba edificando, estaba llenando sus graneros y le había ido bien? Era una persona exitosa en su trabajo, llenó sus graneros con más granos y más granos y dice que ya no tenía dónde meter más sus cosechas. Y entonces dijo, bueno, pues voy a edificar más graneros. Ocupado, como muchas personas, trabajar. No, es pecado esforzarse a trabajar. No, hermano. Pero cuando tu familia, cuando tu vida cristiana son descuidadas por esas cosas, ¿de qué sirve? Y dice que esa noche iba a morir. Esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Y la conclusión que nos da nuestro Señor Jesucristo de eso es, así es el que hace para sí tesoros. Y fíjese lo que dice, y no es rico para con Dios. Es decir, hermano, nuestro enfoque, si nuestro enfoque se limita a lo terrenal, a lo material, como cristianos tenemos un mal enfoque. Amén, hermanos. Ahora, ¿la Biblia está a favor del conformismo? No, hermano, no. Pero la Biblia te da un equilibrio para que lo terrenal, lo material, lo espiritual y lo eterno esté dentro de nuestra vida. Y no solamente lo terrenal y lo material y lo demás, quién sabe, no sé, no me importa. No, todo tiene su tiempo, todo tiene su obra. Amén, hermanos. Vamos a trabajar, vamos a esforzarnos, vamos a tener metas, propósitos, sí, pero sin dejar de hacer aquello. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Dios quiere que usted, ¿verdad?, también atienda a su familia, atienda a lo espiritual, atienda a las cosas eternas. Pero si solamente nos limitamos a vivir una vida terrenal, un día nos vamos a dar cuenta de que desperdiciamos las cosas que verdaderamente valían la pena, ¿verdad? Las perdimos, no las disfrutamos. Entonces, de eso está hablando el libro de Eclesiastés, hermano. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sí se da cuenta cómo nuestro enfoque cambia? Nuestra perspectiva cambia. Hermano, nuestra escala de valores debe cambiar, nuestras prioridades deben de cambiar. Si usted es salvo, si usted es un hijo de Dios, si usted está viviendo su vida cristiana, no la viva como la gente impía, hermano. Trabajó, tiene éxito, le va bien. Gloria al Señor. Disfrútelo con sus hijos, con su esposa. Disfrútelo, porque ese es el bien, dice. Y Dios le da la facultad para que sea una bendición, compartir con otros, ser de bendición a otros. Entonces, punto número 1, futilidad de las riquezas. Futilidad de las riquezas. El predicador ya mencionó que las riquezas no aprovechan para nada. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que las riquezas por sí mismas, las riquezas por sí mismas no pueden traer felicidad. A eso se está refiriendo. Vamos a ver, por ejemplo, Eclesiastés 1, 7 al 9. Eclesiastés 7, 1 al 9.
No hay que malinterpretar. Por eso es que estoy dando esta introducción, hermano. Porque si usted no interpreta Eclesiastés desde una perspectiva terrenal, mire, usted va a ser como los testigos sin Jehová, que va a terminar haciendo herejías, hermano. Va a terminar creyendo herejías. Por eso, una vez más, hermano, tiene que interpretar este libro desde una perspectiva terrenal. Ahora, mire, estamos ahí, Eclesiastés 1:7. Eclesiastés 1:7. ¿Lo tiene, hermanos? Sí. Amén, hermanos, qué bendición. 1:7 dice aquí. Voy a leer del 7 al 9. Dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Ahora el capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Dice aquí, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otros. Tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol mi sabiduría. Eso también es vanidad. Vamos a leer hasta el 23. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo a que me aferré y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios aquí, capítulo 4, versículo 6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Entonces, cuando usted viene a la Biblia, hermano, cuando usted está leyendo Eclesiastés, se va a dar cuenta que el predicador nos está llevando, hermano, a pensar de que las riquezas, por más riquezas que haya, por más que trabajes, por más que quieras afanarte en el trabajo, eso no va a traer una satisfacción completa a tu vida. Por sí misma, la riqueza no trae una satisfacción a la vida de una persona. No sé si me estoy explicando. Ahora dice, mire qué tremendo este pasaje. Memoríceselo. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Ahora el capítulo 5, versículo 10. Dice ahí, capítulo 5, versículo 10. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto desde debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones. Y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Qué tremendo, hermano. Entonces, el predicador nos pone a pensar, ¿verdad?, en la futilidad, en lo pasajero que son las cosas, hermano. En lo hueco, ¿verdad?, que son las cosas. Esas cosas pasan. Esas cosas, hermano, de un día a otro se pueden terminar, pueden pasar. No traen una verdadera satisfacción a nuestra vida. Habla de la futilidad de las riquezas. En segundo lugar, habla sobre esperanza fútil. Mire lo que dice ahí, capítulo 6, versículo 7. Capítulo 6, versículo 7 dice, todo el trabajo del hombre es para su boca,
y con todo eso su deseo no se sacia. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que su... Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también eso es vanidad y aflicción de espíritu. Aquí está hablando, hermano, de los anhelos del hombre que son insaciables. A menos que Dios ponga paz, Dios ponga la paz en su corazón, nunca logrará satisfacer esos anhelos. Entonces, podemos tener anhelos, podemos nosotros esforzarnos y alcanzar y desear, hermano, pero si Dios no pone esa paz en nuestro corazón, nunca tendremos la verdadera satisfacción en nuestros anhelos. Mire, el versículo 10 dice: respecto de lo que es, ya mucho que tiene nombre. Y se sabe que el hombre que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, las cuales él pasa como sombra. Porque quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol. Entonces, aquí la palabra de Dios nos habla de los anhelos, ¿verdad? Si nosotros, hermanos, nos limitamos a estas cosas terrenales, nunca podremos estar satisfechos, ¿verdad? Cristo pone esa satisfacción en nuestras vidas al darnos esa paz que solamente Él nos puede dar. Amén, hermanos. Esa paz que el mundo no conoce. Miren este pasaje ahí en Filipenses capítulo 4, hermanos. Filipenses capítulo 4. Espero que esté aprendiendo algo, hermano, esta mañana sobre el libro de Eclesiastés. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Acuérdese, una esperanza fútil. La vida terrenal nos ofrece cierta esperanza, pero es una esperanza pasajera. Mire cómo las cosas cambian a nuestro alrededor, hermano. Podemos perder de un día a otro. Podemos perder la salud, podemos perder aún la vida. Las riquezas se pueden ir, los bienes se pueden perder, porque todo lo que nos ofrece esta vida terrenal es pasajero. Pero usted tiene una esperanza más allá de eso. Su esperanza está en Dios. Su esperanza está en las cosas eternas, en la vida espiritual. Dice aquí la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿guardará qué, hermanos? ¿Y qué más? Esa es la paz de la cual habla la palabra de Dios. Esa es la paz que Dios quiere dar a su mente y a su corazón. Una paz que no depende de las circunstancias, que no depende de lo terrenal y que no depende de lo material. Es una paz que viene de Dios. Amén, hermanos. Y qué bueno que es así, hermano. Porque si todo dependiera de las circunstancias, de lo terrenal y de lo material, hermano, vamos a querer hasta suicidarnos un día. Si ponemos los ojos en las cosas terrenales. Mire, cada vez de que ha habido una crisis económica en cualquier nación, hay personas que se quitan la vida. Usted estudia la historia. Ahora que Venezuela ha pasado por todo esto, ¿cuántas personas, verdad? Yo recuerdo hace todavía noticias recientes, hermano, gente lanzándose de los edificios constantemente. Ya no tienen un propósito, ya no, todo su dinero se devaluó, su vida se vino abajo, eran ricos, ya no lo son. Ahora estar batallando,
ahora estar pasando hambre, ahora estar pasando trabajo. Y hay personas que prefieren morir que ser llamados pobres. Pero hermano, en Cristo nosotros tenemos una esperanza diferente. Hay un sentido diferente de la vida. Amén, hermanos. Espero que pueda agarrar algo. Número 3, escogiendo lo mejor. Escogiendo lo mejor. Y aquí hay algo bien importante a lo que usted tiene que poner atención como cristiano. Mire, las decisiones más difíciles que tenemos que hacer en esta vida no son aquellas en las cuales tenemos que escoger entre lo bueno y lo malo. Todos pensaríamos que las decisiones más importantes son escoger entre lo bueno y lo malo, pero no es así. En la vida cristiana, escuche, en la vida cristiana, dice, sino cuando tenemos que escoger entre lo bueno y lo mejor. Las decisiones más difíciles que debemos hacer en la vida cristiana no es cuando escogemos entre lo bueno y lo malo, sino cuando escogemos entre lo bueno y lo mejor. Hay cosas buenas, pero hay cosas mejores. Amén. Entonces, a veces hay cosas buenas, hermano. Hay cosas buenas. Hay cosas que no necesariamente son pecado en la vida, pero son un peso. Son cosas que no te van a permitir correr bien la carrera. Por eso, ahí en Hebreos 12 dice la palabra de Dios, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay cosas que son un peso, hermano. Hay cosas que no necesariamente son pecado, pero no te ayudan. Quizás sean cosas buenas, pero hay cosas mejores. Entonces, la decisión difícil no es entre lo bueno y lo malo. Ya sabemos, hermano, lo que es bueno, lo que es malo. Ya sabemos que eso no agrada a Dios, no es de Dios. Eso ya es de preescolar, hermano. Ahora el cristiano que está creciendo se enfrenta a la decisión de escoger entre lo bueno y lo mejor. Entre lo bueno y lo excelente. Entre lo bueno y lo que realmente, ¿verdad?, agrada al Señor, lo que realmente le va a traer una edificación, honra y gloria a Dios. Y no se conforma a decir, bueno, pues ya soy salvo, ya soy hijo de Dios, ya estoy en la iglesia, ya se convierte en un cristiano conformista. La letra A bajo este punto dice algunos contrastes. Tomando en cuenta esta idea o este pensamiento de decidir entre lo bueno y lo mejor, vienen precisamente una serie de contrastes. Vamos a leerlos, hermanos. No podemos detenernos en cada uno de ellos, pero mire estos contrastes ahí en Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte que el día de nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá, ¿qué dice?, en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Entonces, cuando usted empieza a leer estos contrastes, se da cuenta que, bueno, nosotros preferimos una fiesta, nosotros preferimos reír, pero nos trae más provecho cuando vamos a un funeral, porque entonces empezamos a meditar y a pensar, ¿qué si mañana me toca a mí? Y empiezas a meditar. Y entonces el pesar dice que es mejor que la risa. Bueno, hermanos, no sé si estoy explicando algo, pero dice el versículo 4, el corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír reprensión del sabio que la canción que dice de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Vamos a leer aquí, hermano, hasta el versículo, casi hasta el versículo 19, voy a leer.
Mejor es oír, ¿dónde nos quedamos, hermanos? 7. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que el principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de eso preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para el que ve el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Mire, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Qué tremendo, hermano. Entonces, hermano, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, podemos darnos cuenta, hermano, que hay que escoger de acuerdo a la sabiduría de Dios. Dios nos da la sabiduría para escoger, para tomar buenas decisiones sabias, hermano. Ahora, en medio de un mundo, hermano, tan cambiante, mire cómo las cosas cambian, hermano. Lo que hemos vivido en estos últimos años, hermano, nos deja ver, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya los tiempos cada vez son más cambiantes, son más inestables. Usted como cristiano necesita la sabiduría de Dios. Necesita la sabiduría de Dios. Vea ahí en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. A veces, hermano, nos desesperamos, nos desalentamos con cosas. Pero cuando usted esté pasando por una situación adversa, difícil, problemas, dificultades, tragedias, póngalo a Dios en oración. Y dice la Biblia que hay que guardar silencio, dice la Biblia, ante Jehová y esperar en Él. A veces eso es difícil para muchos. Esperar en Dios es no estar reclamando. Amén, hermano. Amén. Hay un problema, hay una dificultad. No me pongo a renegar. No me pongo a sacar mi amargura delante de Dios. ¿Y por qué me pasa esto? Y yo pensé que ser cristiano no me iba a traer problemas. Y está pasando una tragedia, una dificultad, algo en mi vida. Ponte a orar delante de Dios. Guarda silencio delante de Jehová, dice, y espera en Él. Y el Señor te va a dar la sabiduría. ¿Se acuerdan del salmista, hermano? Ahí en el Salmo 73, Asaf dice que veía a los impíos y veía la prosperidad de los impíos, y entonces pareciera que no tienen problemas, pareciera que todo está bien, y dice, en vano he limpiado mis manos, en vano he lavado mis manos, en vano he trabajado, porque mira cómo viven los impíos. Hasta que entrando en el santuario de Dios entendí el fin de ellos. O sea, su vida, es lo que está diciendo Eclesiastés, su vida es pasajera. Por más bien que tengan, por más sabiduría, eso no les va a traer una verdadera satisfacción. Entonces, ¿qué necesitamos, hermano? La sabiduría de Dios. Amén. Mire Santiago capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguna. Cuando usted viene a la Biblia y encuentra la palabra sabiduría, muchas veces va a encontrar la palabra paciencia también y la palabra temor. Porque son cosas, hermano, que vienen juntamente con la sabiduría. La paciencia, el temor del Señor. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y hermano, si usted lee el contexto de lo que está sucediendo aquí son las pruebas. Son las pruebas, las dificultades. Es allí donde nosotros no podemos desesperarnos, no podemos tomar decisiones apresuradas. Necesitamos, hermano, tener la sabiduría de Dios. Mire, con todo esto que sucedió de la pandemia, hermano, yo recuerdo un hermano me preguntaba, pastor, ¿cuánta gente murió aquí en la iglesia en la pandemia? Yo le dije, directamente de los que se congregan, ni uno. Bueno, un nuevo creyente. Entonces, ¿ustedes no se congregaron? Sí, nos seguimos congregando. Y le hizo así. Hay iglesias que cerraron, hermano. Hay iglesias que desaparecieron. Le dije, nosotros nos seguimos congregando, pero al aire abierto. O sea, no adentro aquí, afuera. Amén. No, paramos, creo que fue un mes, no sé cuánto, un mes, 2 meses, que fue por línea, un mes, ¿verdad? Pero ya, después dije, hermanos, tenemos que congregarnos. ¿Cómo nos congregamos? Al aire libre. Al aire libre, hermano. Pero el caso de este hermano fue que él no venía a la iglesia porque le daba miedo contagiarse. Pero sí iba a su trabajo. Sí se iba a trabajar. ¿Y qué cree que fue lo que pasó? En su trabajo se contagió. Lo internaron. En 2, 3 días murió el hermano. Tenía presión, tenía diabetes, tenía no sé cuántas. No salió, hermano. No voy a decir su nombre porque a algunos les gusta el chisme demasiado y algunos quieren saber el nombre. No lo voy a decir. Pero mire, sabiduría, hermano. ¿Qué hacemos en esos tiempos? Cuando usted pierda la brújula, hermano, y no sabe qué hacer, siga haciendo lo que sabe que es la voluntad de Dios. Es decir, siga orando, siga leyendo su Biblia, siga congregándose. Amén. Es la base del cristiano. Si algo implica dejar de hacer esas 3 cosas, cuidado. Porque entonces usted se va a meter en un terreno donde va a dejar de seguir la guía de Dios. Usted deja de tomar en cuenta la palabra de Dios, hermano, por favor. Usted deja de tener comunión con los creyentes. No podemos, hermanos. Y es triste, ¿verdad? Que no estoy diciendo que si él hubiera venido a la iglesia, simplemente, hermano, a veces necesitamos la sabiduría de Dios, hermano. Es la voluntad de Dios, ¿verdad? No podemos hacer a un lado la voluntad del Señor. Pero, hermano, hay sabiduría para vivir la vida cristiana. Hay sabiduría, hermano, para vivir en esta vida. Mire, aquí mismo en este pasaje dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lugar, de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Mira el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oh, hermano, necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios. Estamos 11, ¿a qué horas termina? No, 11:30, ¿verdad? Letra B, dice ahí sabiduría y riquezas. Sabiduría y riquezas. No acostumbre mirar hacia atrás, dice, porque no fue mejor en los días pasados. Los de aquellos tiempos no tuvieron menos pruebas que nosotros. El que compara los tiempos actuales
con los pasados, no actúa con sabiduría. Bueno, estuvimos viendo esto, ¿verdad, hermanos? Ya vimos este pasaje. Ahora dice flaquezas del hombre. El punto número 4, flaquezas del hombre. Durante toda su vida el predicador estaba alerta, observando todo lo que sucedía a su alrededor. Quizás se encontraba perplejo y confuso, porque algunos justos morían o morirían en su juventud, mientras que los malos llegaban a la vejez. Por fin llegó a la conclusión de que era mejor no creerse demasiado justo o demasiado sabio. Una ilustración de demasiada justicia en el caso de los fariseos, quienes pretendían practicar una justicia mejor que la de Jesús, ya que lo acusaban de quebrantar el día de reposo y otras costumbres más. Mas el predicador nos amonesta a no ser extremistas en cuanto a la justicia, porque esto tiende a llevarnos hasta la hipocresía. Sobre todo debemos ser humildes y consagrarnos al Señor. Es necesario que evitemos el orgullo a toda costa, ¿verdad? Estuvimos viendo también este pasaje, ya lo vimos, ¿verdad, hermano? ¿Qué fue lo que me pasó? El punto número 5, sabiduría o insensatez. Vamos ahí, 7:19, hermanos, sabiduría o insensatez. Ahí, Eclesiastés 7, versículo 19. Eclesiastés 7, versículo 19. Estamos ya terminando la escuela dominical, hermano. No se desespere, por favor. Eclesiastés capítulo 7, versículo 19. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando él dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé en mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que en esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una hasta hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. La sabiduría no solo supera a la riqueza, sino también a la fuerza física. Nos dice el versículo 19, la verdadera sabiduría nos hace comprender que en verdad no hay hombre justo en la tierra, ¿verdad? Que siempre haga el bien, dice, y nunca peque. Entonces no podemos encontrar a una persona justa, dice el predicador. El único sentido en que el hombre puede ser justo es por medio de la justicia que Dios le ha provisto y que se adquiere por medio de la fe en Cristo, quien derramó su sangre en la cruz para proveer esa justicia. Ningún ser humano tiene justicia propia, debido a que ninguno es justo y todos tenemos que pedirle perdón a Dios. Ninguno debe guardar rencor cuando alguien le ofende, de palabra o de hecho, dice el versículo 21. Si nos ponemos a preguntar lo que la gente dice de nosotros, tal vez oigamos cosas que no nos agraden, pero luego tendremos que confesar que nosotros también hemos tratado a otros de la misma manera. En el párrafo final de este capítulo, el predicador menciona varias cosas que aprendió. Una de ellas es que es imposible adquirir sabiduría sin la ayuda de Dios. También aprendió que todas las maldades, ninguna le hizo apartarse del Señor tanto como la de las mujeres idólatras. El predicador, por las palabras del versículo 29, demuestra que creía el relato de la creación. Ahora, bueno, vamos a la conclusión ahí, hermanos, porque el tiempo se nos ha terminado. Dice aquí, aunque la vida está llena de muchas injusticias aparentes que el hombre no puede entender, debemos recordar que Dios, sabiendo qué es lo mejor, así lo permite. Si Dios nos da el bien, disfrutémoslo. Hagamos llegar
hagamos llegar nuestra gratitud a Él. Pero si por el contrario tenemos que sufrir la adversidad, también acerquémonos hasta su presencia aceptando su voluntad. Al estudiar los comentarios del predicador, no debemos olvidar que los ha hecho desde el punto de vista humano. Entonces, hermano, busque la sabiduría de Dios. Amén, hermano. Para que no caiga, ¿verdad?, en ese estado que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Necesitamos la sabiduría de Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana, hermanos. No sé si ahí aparece el versículo, hermano. Ahí está. Versículo clave para aprender de memoria. Este es el de la próxima semana, hermanos. Apréndanselo. Eclesiastés 8, 12 y 13. La primera parte. Amén. Anótelo ahí, repáselo. Y la próxima semana aquí vemos la lección número 11. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a guardarla en nuestros corazones, Señor.